Muy amados hermanos y amigos que comparten con nosotros este día, les saludamos con mucho gozo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos declarar que el Señor nos va a dar oportunidades ya en breve de reencontrarnos, de poder tenernos frente a frente, observarnos, mirarnos. No sabemos todavía si podemos abrazarnos, pero estaremos juntos, estaremos lo más cercanos posibles, ¿no? Por la gracia del Señor. Un saludo a la iglesia del Señor, un saludo a los amigos que se nos acercan para ser bendecidos por la palabra del Señor. Amén. Quiero invitarle a que comparta conmigo la lectura de la palabra del Señor. Estamos haciendo un breve examen a las verdades centrales que el Espíritu impulsó al apóstol Pablo en la carta que escribe a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 10, amados hermanos. Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a leer allí los primeros 5 versículos. Los primeros 5 versículos. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero, versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amén. Amén al Señor. Amén al Señor. Amados hermanos, debemos decir algunas cosas acerca de esta palabra que tenemos de parte del Señor, La primera que ha puesto el Señor en el corazón es: quiero rogarles que consideremos, hermanos, como iglesia del Señor que somos, consideremos la alta responsabilidad que el Señor ha puesto en nosotros por su trato con la iglesia a través de su Espíritu Santo. Vamos a revisar cosas hoy y seguramente en los próximos días. Vamos a revisar cómo fue el trato de Dios con Israel. Vamos a ver cómo es que el Señor se manifiesta a Israel de una manera muy especial, muy hermosa. Lamentablemente Israel no entendió la bendición que tenía. Lamentablemente Israel, como dice Hebreos en el capítulo 4, en el verso 2, ellos recibieron la palabra, pero no la recibieron con fe. Entonces no obedecieron, no hicieron lo que Dios les demandaba, no se comportaron como ese pueblo santo que el Señor demandaba. No lo hicieron bien. Entonces hemos revisado juntos alguna vez, allá en Romanos capítulo 11, que finalmente el Señor lo que hace con ellos es desgajarlos para, bendito sea, en ese mismo lugar injertarnos a nosotros para que seamos parte del árbol de la vida que es Cristo, el bendito Hijo. Si uno revisa, amados hermanos, en el trato del Espíritu con el apóstol Pablo, podríamos en forma muy breve, considerar, acompáñeme si puede, por favor,
Vamos a revisar solo algunos versículos, pero si usted puede, en Romanos capítulo 9, es solo para establecer un paralelo, hermanos, y que nos permita enfrentar el examen que haremos hoy o estos días por la palabra del Señor, pero hacerlo con responsabilidad. Buscamos que la iglesia del Señor asuma firme compromiso con nuestro bendito Dios y Padre. Buscamos que la iglesia en estos tiempos difíciles en que no podemos estar reunidos congregacionalmente, no podemos presencialmente encontrarnos para compartir la palabra del Señor y la adoración a nuestro Dios. Queremos y creemos que el Señor quiere que ahora se manifieste un crecimiento, un estado de maduración en nuestras vidas. Que en la casa se constituyan cultos de adoración al Señor, reuniones de alabanza al Señor. Que la palabra que entregamos, apoyada por la palabra del hermano, del jefe de la familia allí, o de la hermana, nuestra amada hermana, la mamá, de alguno de los jóvenes que están en el Espíritu del Señor. Bueno, que la reunión entonces de pensamiento provoque sabiduría, provoque gracia en la acción del Espíritu del Señor en nosotros. Es lo que buscamos. Para eso entonces queremos que considere por favor lo siguiente. Romanos en el capítulo 9 comienza diciendo en el 9, verdad digo en Cristo, 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Dice, por amor a mis hermanos, miren la identificación. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, dirá luego. Eso en el capítulo 9. Hay una referencia muy clara, amados hermanos, a el modelo de Israel, y va a desarrollar entonces cómo es que Dios le comparte una palabra, cómo le entrega una profecía, ¿no? Y va avanzando. En el capítulo 10, versículo 1, dirá, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo, dice él, les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pero tiene una preocupación el apóstol respecto de Israel, el pueblo de Dios, así le llama. Miren el capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Mire cómo le llama. Sabiendo que él aquí mismo nos va a informar, nos va a revelar cómo Israel fue desgajado del árbol verdadero para injertarnos a nosotros, los gentiles. Sin embargo, dice aquí, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y responde, en ninguna manera, porque también yo, dice, soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y va a desarrollar entonces toda una verdad muy hermosa, que es revelación, que la iglesia ha escuchado, que conoce y que puede volver a repasar bajo el Espíritu del Señor. Pero termina el capítulo 11 entonces, y al comenzar el capítulo 12 dice, así que, hermanos, o sea, como consecuencia de lo que estamos viendo, como consecuencia de lo que hemos examinado acerca de Israel, su conducta, su comportamiento y su falta de fe, entonces el apóstol lo que hace es aplicar esa experiencia y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que ustedes, a diferencia de aquellos, que ustedes que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no se conformen a este sistema.
Toma el modelo de Israel y lo aplica para dar instrucciones entonces al pueblo, a la iglesia de Dios, que es a quien dirige el apóstol la palabra, los escritos. En el caso de la carta a los Corintios, ¿no? En el caso de la carta a los Corintios, hemos examinado algo como en el capítulo 9, el apóstol va a hablar de aquellos que corren, de aquellos que pelean, como deportistas, claro. Pero va a decir expresamente, 9:24, capítulo 9, verso 24, va a decir expresamente, ¿no saben quién es lo que corre en el estadio? Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, uno solo se lleva el premio. Y la exhortación es correr de tal manera que lo obtengáis. Correr de tal manera que lo obtengáis. Y en el 10:1 va a decir, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Y va a desarrollar toda una verdad de comportamiento, de forma de vida de Israel. Y en el versículo 5 va a decir, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No sé si conseguí llegar a usted con lo que acabo de presentar. Lo de Romanos ya está dicho. Pero aquí en Corintio, el apóstol tiene una idea concreta, fija. Dice, miren, solo los que llegan a la meta van a tener premio. No hay premio para el que corre un tiempo. No hay premio para el que queda en el camino. No hay premio para el que toma otro conducto. No hay premio para el que busca una carrera a su manera. Es solo el que llega al final, a la meta, el que va a recibir el premio. El Señor Jesucristo lo había dicho, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, el desafío que plantea el apóstol, lo leímos en el verso 24, dice que en el estadio todos corren, pero solo uno lleva el premio. Y dice, muy bien, hermanos, respecto de ustedes, respecto de la iglesia, deben correr, dice, correr de tal manera que obtengáis el premio. O sea, no es correr por correr. ¿Y por qué está preocupado? Uno dice, pero si todos corren con esa intención. Y él dice, no es tan así. No es tan así porque algunos antes ya se han confundido y no les ha ido bien. Y vuelve a tomar el ejemplo de Israel. Es lo que queremos mostrar. Y vuelve a tomar el ejemplo de Israel. Y después de hecha la exhortación del capítulo 9, va a comenzar el verso 10. Porque no quiero, hermanos. ¿Sí, verdad? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que, dice, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, etcétera, etcétera. Pero va a decir en el verso 5, como un paréntesis doloroso, en el verso 5 va a decir, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Usted sabe que los más de ellos se refiere a la totalidad menos dos. En la totalidad absoluta menos dos. De todos los que salieron de Egipto, que tenían 20 años arriba, de todos esos, ninguno, excepto dos, pero ninguno de ellos logró llegar a la meta. Entonces la preocupación de Pablo, cuando dice él, ustedes deben correr de tal manera que logren el objetivo, que alcancen la meta, se presenta él mismo en el verso 26, todavía del capítulo 9, él se presenta y dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no, a ver si consigo algo, no, o sea, corro con convicción, corro con seguridad. Yo debo alcanzar a la meta, dice. Porque en el 27 va a terminar diciendo, ¿por qué corro con esa firmeza? Porque no quiero, dice, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. De eso algo hemos conversado.
Entonces yo corro y si no como la aventura. De esta manera peleo, dice. Pero no peleo con fantasmas como quien golpea al aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, lo obligo a sujetarse, a reconocer que es solo siervo y que está bajo obediencia, que está bajo instrucción, que está bajo una palabra, que hay un Señor sobre mí, de tal manera que el cuerpo también se disponga como instrumento en la mano del Señor. En ese contexto y en ese entendimiento es que Pablo dice, porque no quiero, hermanos, capítulo 10, verso 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, todos. Yo quiero invitarle estos días a que me acompañe a ir revisando. Pablo hace declaraciones, hay gente que se ha levantado contra el apóstol Pablo, intentando no reconocer su sabiduría, su gracia, su llamamiento y sobre todo cómo es que el Espíritu Santo le usa a él para dejarnos tanto escrito que nos apoya, nos ayuda, nos disciplina en la carrera que tenemos y que nos permitirá por gracia de Dios alcanzar la meta, creemos firmemente. El punto es entonces vamos a examinar lo que Pablo va diciendo y lo vamos a confrontar para que observemos cómo es que finalmente Israel, por qué es que Israel, de los más de ellos, dice, no se agradó el Señor. Quisiéramos insistir un poquito en eso porque queremos que la iglesia hoy, estos días, esta semana, estos tiempos, la iglesia hoy se compromete y diga, Señor, en tu nombre, nosotros vamos a estar ahí. Señor, nosotros vamos a demostrar madurez. Señor, nada nos va a debilitar. Señor, nada nos va a dejar tirados. Nosotros vamos, aleluya, nosotros vamos, en el nombre de Jesucristo, vamos a alcanzar la meta. Aunque haya dificultades, aunque haya problemas, aunque algún hermano se enferme, aunque algún hermano tenga complicación, sin embargo, vamos a avanzar. Porque la fuerza no es nuestra. La fuerza nos la da el Señor. Amén. Amén. Muy bien. Una vez más, 10:1 para que observemos de qué está hablando el apóstol. ¿Está bien? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos. Si me acompaña, por favor, a Éxodo, capítulo 13. Éxodo, capítulo 13. Esto nos da la oportunidad de ir repasando grandes verdades de la Escritura que la iglesia nunca debería olvidar. En el capítulo número 12 es cuando Israel celebra la Pascua, la primera Pascua que Dios le dio instrucciones, ¿no? Es la vez que pintan las puertas con sangre, la sangre del Cordero, para que el Señor no entre con espíritu de muerte, ¿no? Y en Israel no murió ningún primogénito como murieron todos en Egipto. Todo eso usted lo recuerda, capítulo 12. Hermoso será que lo repase y sea bendecido en eso. Y en el capítulo número 13, entonces va a decir, si usted me acompaña, a versículo 20, por favor, versículo 20, 20, 21 y 22. Israel acaba de salir, ¿no? Acaba de salir después de la Pascua, entonces recibieron la orden y tenían que subir, salieron todos al desierto, todos al desierto. En el verso 20 va a decir, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Verso 21, y Jehová, el Señor, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos,
una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Atiende el verso 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dice, nunca, nunca se apartó. Siempre estuvieron bajo esa columna, que era la luz que les guiaba el camino, no hay duda, era la señal, esa es la palabra que faltaba. Era la señal que había que seguir, ¿no? Era la señal que decía cuándo detenerse y cuándo avanzar, qué camino tomar, cuándo había que dar vuelta a algún sector, cuándo había... La nube significaba para Israel primero esa gran luz, esa gran lámpara, es a mis pies, ¿no? Va a decir el salmista, tu palabra. Bueno, esa gran lámpara era esa luz. Sí, pero también esa columna que estaba sobre ellos, frente a ellos, era una protección, porque mostraba y manifestaba que el Dios de los cielos estaba con ellos y sobre ellos. Pero todavía no era todo, sino que además esa columna era la vida misma de Dios, porque desde la columna el Señor hablaba al pueblo primero y empezó a hablar luego a Moisés para que él diera instrucciones al pueblo. Todo eso significaba, hermanos, la columna de nube, la columna de fuego, bajo la cual vivió 40 años Israel. ¡Qué hermosa experiencia! ¿No le parece? ¿Y qué le parece esta experiencia que sigue, a la que también hace referencia el apóstol Pablo en el capítulo 14? Por favor, 14. Mire por favor el versículo 21. El capítulo 14, hermanos, que debe ser leído, repasado por ustedes, ocurre esta experiencia cuando Israel está ya en el desierto y tiene al frente el Mar Rojo, tiene montañas, tiene desierto, pero también tiene detrás una enorme nube de polvo, porque el faraón venía con sus carros y su gente de a caballo. O sea, era claramente un momento, aleluya, era un momento en que no tenían solución, era un momento en que no tenían cómo sacar adelante esta tarea de avanzar. No podían. Pero hermanos, es en esos momentos difíciles. Es en esos momentos cuando nosotros no vemos. Es en esos momentos cuando creemos que no hay solución, cuando la fe de Cristo en nuestra vida debe manifestarse y debemos recordar que nuestro Dios y Padre es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa fe faltaba en el pueblo de Israel. Pero mire cómo opera Dios en su misericordia. Capítulo 14, verso 21. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental, toda aquella noche. El viento toda la noche sopló, y mientras más soplaba, las aguas se iban abriendo, y volvió, dice, el mar en seco, y las aguas quedaron divididas, agua de aquí para allá, agua de aquí para allá. Y en el verso 22 va a decir entonces, los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro. Aleluya. Yo intento hacerme una idea de cómo fue eso. Tremendo, hermoso. Un muro de agua, hermano, cristalino, precioso para allá. Bueno, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, verso 23, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros
y su gente de a caballo. Mire el verso 29, por favor. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio a los egipcios, a los enemigos, a los que los tenían cautivos, a los que los habían esclavizado. Israel vio a los egipcios muertos a orilla del mar. Porque, verso 29, los hijos de Israel, ¿no? Verso 30, porque así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. El Señor lo hace a su manera. Y esa es una experiencia, amados, que Israel la vivió. Es una experiencia que la tuvo allí Israel. Es una experiencia que, juzgo, debiera ser absolutamente imposible olvidar. Sin embargo, pasaron los años, pasaron los tiempos. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio por Pablo en el 1 Corintios 10, capítulo 10, verso 5, y va a decir, pero de los más de ellos, no se agradó Dios. Y cuando decimos de los más de ellos, decimos de todos los varones adultos, de todos, excepto dos, Josué y Caleb, como usted sabe. Por eso es que el apóstol está preocupado. Le está escribiendo a los corintios, sí, pero el Espíritu Santo, vamos a ver luego en el versículo 6 y luego en el versículo 11 de este capítulo, vamos a observar que el Espíritu Santo provoca que todo esto quede escrito. Sí, pero va a decir que quedó escrito para estimularnos a nosotros, a los que vivimos en estos tiempos. O sea, el Señor sabe que el hombre tiene una conducta. El hombre sabe de nuestra debilidad. Perdón, Dios nuestro Padre, sea bendito Él. Dios nuestro Padre sabe que el hombre tiene debilidad. Dios sabe que el hombre no tiene fidelidad, especialmente en nuestro compromiso con Él. Por eso la exhortación, por eso la palabra que no puede dejar de llegarnos. Por eso es que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, de esa manera viene a nosotros la palabra del Señor. Es por eso, amados hermanos, necesitamos la palabra todos los días. Necesitamos la exhortación todos los días. Necesitamos que la voz del Señor no se silencie. Que la boca de Dios no se vaya a cerrar, sino que Él nos hable, nos estimule, nos enseñe. Porque finalmente, como sabemos, lo que Dios quiere es que pronto estemos con Él, allá en el reino de los cielos. Lo que el bendito Hijo anhela es que se cumpla aquella preciosa palabra. No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dijo Él, vendré. Decimos amén. La iglesia dice amén. Ven, Señor Jesús. Dijo Él, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados hermanos, no es deseo de Dios que ninguno de nosotros se pierda. No es deseo de Dios que ninguno de los que hemos estado en el camino, de los que hoy hacemos este paso por el desierto, porque allí estamos, hermanos. Salimos de la esclavitud de Egipto, que es el mundo, que es el pecado. Salimos de allí. El Señor levantó a uno más grande que Moisés. Bendito sea, levantó a Jesucristo, el bendito Hijo. Y con Él y por Él, siendo Él nuestro gran líder, nos ha sacado al desierto. Hoy estamos entonces avanzando, caminando.
El Señor no quiere que nosotros nos quedemos, ninguno de nosotros quedemos postrados en el camino. El Espíritu conmina a Pablo para que él diga, no sea, tienen que cuidarse, no sea que habiendo sido heraldos para otro, finalmente seamos abandonados. No es lo que quiere el Señor. Él quiere que seamos más que vencedores. Él quiere llevarnos adelante. Él quiere darnos la victoria. Victoria que está garantizada en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Termino recordando una palabra que usted conoce, allá en Hebreos capítulo 12, versículo 2. En el versículo 1 va a decir, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero en el 2 va a decir, puestos los ojos en Jesús. Amén. El autor y consumador de la fe, el cual ya probó que si uno es fiel al Señor y que si uno pone el gozo del reencuentro con el Padre para siempre, dice, por el gozo puesto delante. Él pudo sufrir la cruz, pudo menospreciar el oprobio, pudo pasar por la sepultura. Pero finalmente se sentó a la diestra de Dios el Padre y allí gobierna por siempre y para siempre. Bendito es el Señor, alabado sea Él. Y eso es un estímulo permanente, amados, para que la iglesia del Señor sepa que esta carrera es una carrera que el Señor quiere que ganemos. Y no estamos solos. Él está por nosotros. Él está con nosotros. Y su Espíritu diariamente nos exhorta a que vivamos en Él, por Él y para Él. Que sea bendito el Señor, toda la gloria es para su nombre. Amén. Amén al Señor.